iba al cole. Congreso. Bienvenidos a nuestro primer Congreso Nacional de Historias Bonitas, que es un evento que me hace una enorme ilusión presentar porque ha sido creado con un propósito muy justo, el de dar visibilidad a la labor de tantos y tantos profesionales en educación infantil a los que hasta ahora no se les había otorgado la relevancia que les correspondía. Un profesor de educación infantil es, por supuesto, un gran profesional, un docente con una contrastada y exigente formación que además se va actualizando sistemáticamente para integrar en su quehacer diario toda la innovación y las técnicas pedagógicas que desde hace unos años están evolucionando con enorme celeridad. Pero es que además, y por encima de todo esto, un profesor de educación infantil es una persona comprometida, vital, llena de valores, profundamente humanista y con todo su universo centrado en torno a todos y cada uno de sus pequeños alumnos. Son personas que demuestran día a día su compromiso y los valores que aportan a la educación de nuestros hijos y su felicidad. Personas maravillosas, capaces de convertir cada día de nuestros alumnos en una historia bonita. Así lo han vivido también las familias durante esta pandemia, al verse en la necesidad de tener que conciliar su vida laboral y el cuidado y la educación de sus hijos más pequeños. Para ello han realizado un enorme esfuerzo y ahora más que nunca admiran el trabajo de su escuela infantil y de sus profesores. Por esta capacidad para construir historias entrañables y bonitas, historias prometedoras de aprendizaje, de crecimiento y escritas con letras de cariño, la Fundación San Pablo CEU tomó la iniciativa de crear este reconocimiento CEU a los profesores admirables que serán entregados durante este congreso. Además, para dar visibilidad a su importante labor, hemos rodado una serie Historias Bonitas de pequeños, escritas por mayores, que muestra el esfuerzo de todos, profesores, escuelas, colegios y familias para construir en el presente un futuro prometedor para nuestros niños. Vamos a ver un resumen de esta serie y el making of de su producción en escuelas infantiles relevantes a nivel nacional, así como en los colegios CEU. Para mí ha sido la mejor experiencia el haber estado aquí, que no es solo una escuela infantil, es nuestra familia y es hogar. Creo que ser madre es complicado, pero es lo más bonito del mundo. Y con tu hija vives momentos muy bonitos y te pones en el lugar de tus padres. Y es que, bueno, pues Carmen empezó a mostrarse más inexpresiva, no se comunicaba con nosotros, empezaron a desaparecer las sonrisas desde los 19 meses, con sospecha de TEA, con lo cual eso nos hacía dudar más sobre las necesidades que ella tenía y a qué colegio debía de ir. Y bueno, ahora, gracias a la evolución que ha habido habiendo, ¿no?, de nuestra implicación como padres, de la implicación de la escuela para ayudarnos y para que la atiendan los profesionales en el ámbito del colegio que ella necesitaba, gracias a sus compañeros, porque ella aprende de sus compañeros, pues esa sonrisa hoy sí que existe, sí que nos mira, sonríe, interactúa a su forma, ¿no?, con su forma de comunicarse. Un día llegó una niña preciosa, muy especial, llamada Teresa, y esa niña tan especial pues tenía un síndrome que era el síndrome de Down, ¿no? Y esa personita a lo largo de los años resulta que ahora es seño de este cole también.
es señor de este cole también y se está emocionando. Y mi profesor, que fue Pablo Viudes, me preguntó si me gustaría trabajar en una guardería con los niños. Y dije que sí. Nosotros no solamente nos ocupamos del niño, eso es una parte fundamental, pero lo importante es la familia en conjunto. Nosotros nos preocupamos y nos ocupamos del niño y nos ocupamos de la familia. La escuela infantil es una etapa muy positiva que yo creo que perdura siempre. O sea, no sé, siempre digo, no sé si se acordarán de nosotros, pero estoy convencida de que el pozo queda, la curiosidad por aprender se va a mantener siempre. Mi madre ha estado 25 años luchando por que se diera importancia a la educación infantil. Mi padre, sin tener nada que ver con la educación, ha defendido la educación infantil. Entonces yo creo que tanto mi hermano como yo, esa fortaleza, esa constancia y ese venga chicos para adelante que podemos, lo hemos mantenido y es lo que yo creo que gracias a ellos, me emociono, pero gracias a ellos puedo ser como soy hoy en día. Damos mucha importancia a la transmisión de valores y cualquier momento cotidiano del día lo convertimos en un momento educativo, desde la hora de la comida al momento de la siesta, compartir un juguete. Hace unos años éramos personas que pintábamos, coloreábamos y guardábamos a niños y cambiábamos pañales. A día de hoy educamos con mucho cariño también y una manera de trabajar diferente. Que no solo vienen a jugar, sino que también hay que enseñarles, hay que educarles, hay que acompañarles. Pero ellos saben hacerlo bien, lo que pasa que muchas veces necesitan unos pasos de profesionales, ¿no?, que estamos en las escuelas infantiles. Esta situación se traduce en un papel renovado de la educación infantil, donde adquirimos un carácter profesional e imprescindible en el desarrollo del día a día de las familias. Poder contar estas historias bonitas que se producen día a día en las escuelas infantiles, creo que es una tarea muy encomiable. Ha sido verdaderamente un trabajo de equipo entre las familias y los colegios, claro que sí. Y para contaros cómo nació esta iniciativa, vamos a dar paso a don Luis Martínez Abarca, director de área de Colegios CEU. Adelante, Luis. Gracias, Lucía. Desde la Fundación Universitaria San Pablo CEU sabemos que la educación es la herramienta fundamental para transformar la sociedad, desde el punto de vista del desarrollo de las personas y de las sociedades. Por eso hemos realizado este esfuerzo de inversiones tan importante y de organización durante estos 2 años para que este motor no se pare. Tradicionalmente se ha pensado que es la educación universitaria la pieza clave en este desarrollo. Sin embargo, hoy sabemos que no es así, que cada vez son edades más tempranas en las que influyen en este desarrollo. Sin embargo, la educación infantil ha sido la gran ignorada, incomprendida y muchas veces relegada a una función meramente asistencial, como facilitadora de la conciliación familiar. Desde luego, hoy sabemos que esto no es así. Cumple un papel esencial en el desarrollo de las personas y, por lo tanto, en todo este proceso educativo. Sin ánimo de ser prolijo, hablamos de algunos de los elementos fundamentales que aporta la educación infantil. Por un lado, tenemos el desarrollo de la autonomía, de la autoconfianza y del equilibrio emocional. Por otro lado, podemos hablar que a través de la psicomotricidad, el dominio del propio cuerpo y del movimiento facilitan el desarrollo intelectual, social y emocional. Y es también un momento clave en la adquisición natural de las lenguas y con ellas las habilidades del pensamiento. Los profesores de educación infantil son pieza clave en este desarrollo armónico.
Son personas enormemente comprometidas, vocacionales y profesionales. A lo largo de la pandemia y fundamentalmente durante los meses del confinamiento, el acercamiento entre escuela, profesores y familias ha sido muy importante y ha facilitado el conocimiento de unos y de otros. Es el momento, por lo tanto, que este reconocimiento que ya tienen las familias se convierta también en un reconocimiento social. Es el momento de dar voz a este colectivo. Sin más, quiero dar la bienvenida a todos los profesores que participan en este primer Congreso Nacional de Historias Bonitas. Con ellos queremos dar voz a todo el colectivo y hacerles visible ante toda la sociedad. Muchas gracias a todos ellos. Y en este primer Congreso de Historias Bonitas, el centro de todo, lo que le da sentido a lo que hoy estamos aquí haciendo, sois vosotros, los profesores. Llevamos un año de pandemia. Nos contaron, ¿verdad? Nos contaron que íbamos a salir más fuertes de esta. Realmente os digo que no sé si vamos a salir más fuertes, pero lo que sí que vamos a salir es más sabios y sobre todo más humildes. Más sabios porque la vida improvisa, porque nadie estaba preparado para esto. Y si no sacamos un aprendizaje de esta gran adversidad que nos ha tocado vivir, no habrá merecido la pena. Más humildes porque nos hemos dado cuenta de que lo que parecía fácil, de fácil no tenía nada. Los padres que creíamos que dejábamos a nuestros hijos en las escuelas infantiles y que ahí era coser y cantar, de coser y cantar no tenía nada. Que para nosotros, los padres, era mucho más fácil dejar a los niños que tenerlos en casa, ¿verdad? Hemos tenido que vivir una pandemia para reconocer de verdad la labor de nuestros profesores y de nuestros educadores. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, como padres, que educar a nuestros hijos o pasar con ellos 8 horas al día iba a ser tan costoso y iba a generarnos este desgaste que nos ha generado durante este año? Por eso yo creo que este evento no es que llegue tarde, es que llega en el momento en el que de verdad nuestros educadores lo necesitaban. Yo desde mi posición como pediatra y como madre quiero lanzar un mensaje de agradecimiento eterno hacia los profesores, porque he visto en primera línea el esfuerzo tan grande que habéis hecho. Si yo tuviese que destacar vuestros valores fundamentales en los que a mí personalmente me inspiráis como persona, es esa capacidad de compromiso. Ese compromiso hacia la infancia, hacia las familias, hacia mantener la inocencia intacta de nuestros niños. Porque vosotros, con un desconocimiento total de lo que es una pandemia, de lo que es una enfermedad, de lo que puede ser transmisible o no transmisible, hicisteis lo imposible por formaros, por estudiar. Hicisteis mucho más de lo que se os pedía. Y ese compromiso no es habitual encontrarlo en cualquier profesión, os lo garantizo. Pero es que además yo quiero poner en valor vuestra vocación. No creo que haya muchas profesiones tan vocacionales como la educación. Porque si esto no te gusta, no funciona. Los niños no conectan, las familias no conectan y el sistema no funcionaría. La vocación os ha hecho dejar de dormir por las noches para hacer unos protocolos cuando nadie os había dicho lo que teníais que hacer. Llamar a vuestros pediatras para preguntar qué hacer o qué no hacer con casos concretos porque no teníais las directrices que os tenían que haber llegado. Esa vocación os ha hecho hacer vuestros protocolos de forma adaptada a vuestras circunstancias y a vuestras condiciones de vuestra escuela, porque no hay dos escuelas iguales. Y yo viví que esos protocolos no se podían aplicar a las mismas escuelas. Además, vuestra sensibilidad infinita con nuestros niños os hizo convertiros casi en magos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres estábamos tan preocupados, teníamos tanto miedo, nuestros hijos vivían tanta ansiedad en nuestras casas,
que yo he podido percibir cómo vosotros intentabais mantener esa inocencia intacta, intentabais que los niños no percibiesen la situación tan dramática que estaba viviendo un mundo entero. Y eso es muy grande. Además, tengo que poner en valor vuestro conocimiento y vuestra sabiduría, porque uno no es educador porque sí, uno no es educador porque le guste. Para estar ahí, para afrontar el papel que vosotros habéis afrontado, hace falta mucha formación, hace falta muchos años de estudio y hace falta una capacitación continua y constante ante los continuos avances en la pedagogía y en la psicopedagogía que vamos viviendo año tras año. Vosotros, los maestros, los profesores, los educadores, habéis sido nuestro cable a tierra, habéis sido esa luz en un momento de oscuridad, ese oasis en ese desierto cuando dejábamos los niños en el colegio y os veíamos con esa serenidad y esa tranquilidad, de decir, tranquilos, que todo va a estar bien, las escuelas son seguras, vuestros hijos van a estar bien, no os preocupéis. Esa sensación de tengo el control de la situación, de iros tranquilos a trabajar, que los niños van a estar bien. Esos emails que nos mandabais con esos protocolos pormenorizados de lo que ocurriría si alguno de nuestros hijos empezaba con fiebre o empezaba con tos o se encontraba mal. Nos hacéis una idea de la tranquilidad tan grande que supone dejar lo que más quieres en tu vida en manos de unas personas que tienen absolutamente el control de la situación. Y todo ello sin que prácticamente nadie en vuestro entorno percibiese la ansiedad tan grande que estábamos viviendo todos. Y para eso hay que valer. Yo siempre hablo sobre el legado, sobre la importancia del legado. Y lo que dejamos aquí es lo que de verdad perdura en el tiempo. Así que yo, tras un año de pandemia, he hecho el ejercicio de sentar a mis hijos y decirles, ¿qué os lleváis de este año? ¿Qué ha sido lo mejor que habéis encontrado en casa en este año de pandemia? ¿Y qué ha sido lo mejor que os habéis encontrado en vuestra escuela? Las respuestas que me dieron mis hijos han sido absolutamente inspiradoras, porque esa misma pregunta se la hago hace 2 años o 3 años y pocas veces me decían cosas realmente profundas o trascendentales de sus profesores. Pero el que te digan, mamá, yo es que lo que necesitaba era volver al cole, es que en el cole estoy genial, es que nada más ver a mi profesor le di un abrazo de gigante. Eso no tiene precio. Así que como madre, como sanitaria y como mujer emocionada ahora mismo que estoy, muchísimas gracias a todos. Y llega el momento más esperado de este primer congreso de Historias Bonitas con el reconocimiento CEU a profesores admirables. Y para entregar los premios tenemos al director del Colegio CEU Alicante, don Javier Soler Mur, y a Beatriz Olivares, jefa de estudios de educación infantil y de primaria. Bienvenidos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. La verdad es que para hoy, para mí, para nosotros, es un día muy relevante porque estamos dando voz, visibilidad y el reconocimiento que se merece a una etapa, la educación infantil, que en muchas ocasiones es una etapa pues, relegada u olvidada. Y sin embargo, si atendemos a ella con cierto rigor, nos daremos cuenta de que es una etapa de capital importancia por muchísimas razones, ¿no? Entre otras muchas, es la etapa en la que los niños reciben su primera educación formal, la etapa en la que se ponen las bases sobre la que se asentará toda su educación posterior. También es una etapa en la que los niños adquieren los primeros hábitos, rutinas, sus primeros valores y una etapa en la que se contribuye enormemente al desarrollo emocional y anímico de los niños. Por tanto, sobra decir que realmente es inmensa la importancia que en realidad tiene la educación infantil. Tanto es así que no cualquier persona y ni siquiera cualquier docente es capaz de desempeñar esa labor educativa propia de estos años. Si nos paramos a ver la realidad, necesitamos un perfil que atesore muchísimas cualidades para obtener un profesional de calidad en este ámbito. Habría mucho que decir sobre ellos,
pero sin duda deben ser los maestros de educación infantil, deben ser unos maestros con una gran vocación, unos maestros que sean comprometidos, valientes, enérgicos, creativos, unos maestros cargados de ilusión y que además tengan, cómo no, una paciencia infinita. También a mí me da la impresión de que en ellos se da de forma patente esa máxima según la cual para educar hay que amar. Solo hay que ver la ternura y el amor, el corazón que ponen cada uno de ellos, cada uno de los maestros y maestras de educación infantil en su trabajo cada día. En definitiva, por tanto, vemos que nos sobran los motivos y las razones para admirar a estos grandes profesionales y esta etapa educativa. Por todo ello, por esos motivos, nosotros desde el CEU queremos hoy hacer entrega de un reconocimiento muy especial a los profesores admirables de las escuelas infantiles en este primer gran congreso de Historias Bonitas. Para ello, pido la presencia en el escenario de Beatriz Olivares, la jefa de estudios de infantil y primaria de nuestro colegio también. Muchas gracias, Javier. Pues por todo lo que has dicho, por todo ello, estamos muy orgullosos de otorgar este reconocimiento a los profesores admirables de educación infantil que demuestran día a día su vocación y su compromiso, que son verdaderos maestros para la vida y cuya labor dejarán huella para siempre en la vida de nuestros pequeños. El reconocimiento CEU a profesores admirables y en representación de su escuela es para Ana Rovira. Muchas gracias por este premio. Estamos muy orgullosas de recibirlo. Quiero agradecer a todo el equipo de La Mar Salada y a aquellas familias que han confiado en todas nosotras. Un saludo. Muchísimas gracias. El reconocimiento CEU Profesores Admirables que recoge en representación de la escuela es para Estefanía García. Este premio en nombre de todas mis compañeras. Quería hablaros un poquito de la importancia de esta etapa en educación infantil. Quería comentaros que muchas veces no está muy valorada y creemos imprescindible hacer desde aquí un llamamiento a esta etapa que es la base de la educación de nuestros niños, que luego serán aprendizajes posteriores, por supuesto, pero es una etapa muy importante, muy dura, muy bonita a la vez, pero que necesita un alzamiento de voz. Quería dar las gracias, por supuesto, a las familias que han confiado en nosotros, porque sin ellos no podríamos existir, y más en esta época tan difícil, que nos dejan a lo más grande que tienen en casa en nuestras manos. Quería dar las gracias a Silvia e Irene por ser las capitanas de este equipo, por hacer este gran casting y por ser el engranaje que mueve toda nuestra maquinaria día a día. Quería dar las gracias, por supuesto, también a Rosa, a Sergio y a Mari Carmen por cuidarnos cada día a los niños y cuidarnos a nosotras. Y por último, y personalmente, quiero dar las gracias a todas mis compañeras porque somos familia, porque nos apoyamos las unas a las otras. Solo ellas saben lo duro que es este trabajo, lo bonito que es a la vez, pero que todas tenemos que remar en la misma dirección. Que gracias a ellas el trabajo difícil se hace muy fácil y lo rutinario se hace extraordinario. Muchas gracias. El reconocimiento CEU a profesores admirables que recoge en representación de los maestros de la escuela es para Yolanda Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación San Pablo CEU por este premio y doy las gracias por dar visibilidad a la educación infantil, que es algo tan importante para el crecimiento de nuestros nanos en todo su desarrollo. Muchas gracias. Y por último, la verdad es que es para mí un honor, una alegría y un orgullo otorgar el reconocimiento a los profesores admirables de mi equipo del Colegio CEU Jesús María de Alicante
y que lo recoge en nombre de todas ellas Mónica Llorca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este premio nos hace muchísima ilusión. Es un premio que yo recojo, pero evidentemente es para todo el equipo, es un trabajo que realizamos todos y en nombre de todas mis compañeras os doy las gracias. Si algo hemos aprendido este año es que por mucho que lo deseemos, por más esfuerzo que hagamos, es imposible proteger a nuestros hijos de situaciones imprevisibles como la que hemos vivido. La única opción es prepararnos para afrontar con éxito cualquier situación y formar a nuestros pequeños en una actitud resiliente ante la vida. Para ello contamos hoy con Rafaela Santos, doctora en neuropsiquiatría, presidenta de la Fundación Humanae y directora del Instituto Español de Resiliencia, que nos va a dar las claves para proporcionar a nuestros hijos y alumnos de educación infantil una formación en resiliencia para afrontar la vida con éxito. Adelante, doctora Santos. Hola amigos, muchísimas gracias Lucía por la presentación. Y bueno, el punto de partida es que para cualquier padre o cualquier madre, lo más importante es el futuro de nuestros hijos, que sean felices, que todo les vaya bien, pero la verdad es que no podemos estar acompañándolos continuamente, quitándoles los obstáculos, haciendo que... porque esto no es posible, ya nos gustaría, pero no es posible. ¿Qué necesitamos? Pues no proteger tanto a los hijos, sino darles las herramientas para que en el futuro tengan autonomía y se desarrollen perfectamente. Las nuevas generaciones van a tener que afrontar un entorno de muchos cambios y realmente esa incertidumbre va a generar mucho estrés, con lo cual hay que prepararlos desde pequeños para que desarrollen resiliencia, para que no tengan miedo a la incertidumbre. Con frecuencia me preguntan que cuándo es el mejor momento de desarrollar, de empezar a desarrollar esta capacidad, esta competencia de la resiliencia. Y yo siempre digo que lo mejor es cuanto antes. La resiliencia empieza en el seno materno. El primer trauma que tiene que afrontar un recién nacido es adaptarse al mundo exterior, porque está en el seno materno pues tan protegido, en ese área de confort donde lo tiene todo resuelto, que en el primer momento pues notar las dificultades de hambre o de frío o de estar mojado, necesita que se le proteja. Y ahí la figura de apego que empieza a formarse, que normalmente es la madre, pues empieza a darle toda esa protección para que el niño se sienta seguro. Y, lógicamente, esa es la base de lo que va a ir desarrollando en el futuro la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar una situación difícil y salir fortalecido. Realmente es una adaptación neuronal, o sea que el cerebro entero es el que tiene la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias. La resiliencia va teniendo en la base pues, muchas competencias, como puede ser pues, el conocimiento de uno mismo, la empatía, la tolerancia a la frustración, la autonomía, bueno, muchas competencias que vamos a ir viendo. Pero ¿quién es el motor que rige todo esto? Pues aquí tenemos, o sea, el cerebro. El cerebro humano viene diseñado pues para la supervivencia y para la búsqueda de la felicidad. Cuando digo diseñado o programado, no es que venga determinado, porque los seres humanos somos seres racionales, libres y podemos decidir, pero sí que tenemos programas automáticos donde la supervivencia se pone en ese primer lugar. Por eso muchas veces ante la incertidumbre generamos miedo que nos bloquea. Cuando desarrollamos resiliencia, sabemos tener la confianza necesaria para que el miedo no nos bloquee. Y aquí vemos también cómo pues, la resiliencia se aprende. Es una de las cosas que nos gusta más decir, tanto en la Fundación Humanae como en el Instituto Español de Resiliencia, que la resiliencia es una competencia que se aprende. Se aprende porque se va desarrollando
a lo largo de ir afrontando las pequeñas dificultades cuando son pequeños y no generando estrés. Nosotros tenemos para los padres y para los profesores, para las escuelas, unos programas donde cómo aterrizar todas estas competencias en el aula. Y aquí he puesto pues algunas, ¿no? Lo primero es la capacidad de esfuerzo. O sea, tenemos que desarrollar en los niños pues, el poquito a poco esa capacidad de tener voluntad, de poder afrontar las cosas. En segundo lugar, pues aprender de los errores. O sea, que la vida no es perfecta y no pasa nada equivocarnos. Es de ser humanos la equivocación. Pero, sin embargo, cuando tienen miedo a quedar mal, se inhiben y no se plantean como retos de crecimiento. Otro tema importante es aceptar los cambios como parte de la vida. Ahora hemos visto en la pandemia pues muchas cosas, cambios de adaptación al entorno, están acostumbrados a su colegio, a trabajar en su casa, cambios de habitación, cambios de amigos, de todo, pero que el cambio es parte de la vida y hay que desarrollar la flexibilidad de adaptarnos a cualquier entorno y que no pasa nada. El optimismo es otra de las competencias que queremos desarrollar para que la resiliencia se vaya afianzando. En quinto lugar teníamos la sociabilidad, el tema de compartir, de dar y recibir, porque luego, si son niños resilientes, serán adultos competentes y sabrán trabajar en equipo. También la seguridad y la autoestima, el ser personas que se ven capaces de afrontar cualquier reto, porque desde pequeños padres y profesores les han dado la confianza. La confianza es la actitud que más hace crecer a las personas, a los niños y a los adultos, que la figura de referencia, como puede ser un profesor, como puede ser un padre o una madre, le diga, tú hijo mío puedes, que no duden de ellos, sino que desarrollen esta. Y luego, pues la autonomía no es esa capacidad de decir voy a poder, no sé cómo, pero voy a poder. Hoy día se llama resourcefulness, pero es esa capacidad de decir voy a poder con esto. Y todas estas son las claves de la resiliencia que tenemos que ir desarrollando desde edades muy tempranas, como en las escuelas o los padres, pero en las escuelas con tutores de resiliencia. Es muy importante que los profesores y los padres aprendan, porque nadie da lo que no tiene. Si un padre, un tutor, un profesor, un docente es tutor de resiliencia, va a poder transmitir a los alumnos pues, las capacidades para que en el futuro no tengan ningún miedo. Y espero que podamos pues, avanzar todos juntos desarrollando personalidades seguras, competentes y que en el futuro sean muy felices. Gracias. Y en este primer congreso de Historias Bonitas vamos a dar paso a la entrega de premios de la Fundación Humanae a la resiliencia a los colegios de Alicante. De Alicante, una ciudad que me une a mí, especialmente a ellos, porque yo soy alicantina de adopción. Y muchos de los premiados, yo tengo la suerte de que estos profes pues llevan a los mismos niños que llevo yo en la consulta. O sea que fíjate qué especial. Me encanta. Ya te veía yo muy emocionada. Sí. Y ahora damos paso a Carmen Sendarrubias para que recoja su premio. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias por este premio a la Fundación Humanae dentro de la iniciativa de este primer Congreso de Historias Bonitas que organiza la Fundación San Pablo CEU. Nos parece que las escuelas infantiles necesitábamos este reconocimiento porque nuestro trabajo cada día, el nuestro, el de nuestros educadores y educadoras, es un trabajo en el que bueno, se dejan la piel con mucho entusiasmo y se está demostrando la importancia ahora que tiene en esta primera etapa.
Bueno, pues agradecer a las familias que han confiado en nosotros, que hemos podido llegar hasta aquí con un proyecto que nació de una ilusión y hemos podido desarrollarnos y crecer. Y sobre todo quiero transmitir el mensaje de que sería muy importante seguir en esta línea de defensa de la educación infantil. Queremos seguir educando con entusiasmo, con los mejores especialistas y en los entornos más adecuados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, pues continuamos con este premio Humanae a Marisa Artiaga. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Humanae y a Rafaela como presidenta por ser escuelas resilientes, a la Fundación San Pablo CEU por la iniciativa de este primer Congreso Nacional de Escuelas Bonitas, a nuestro Colegio CEU Alicante y a su director Javier Soler por considerarnos escuelas amigas y estar a nuestro lado siempre, y sobre todo por esta gran capacidad que habéis tenido de poder empoderar la educación infantil, el trabajo que realizamos cada día, la confianza que han depositado nuestras familias en una época muy complicada como ha sido la época COVID, pero sí que es cierto que esa resiliencia que siempre escuchamos a Rafaela, creo que en nuestra profesión somos un poco así, somos resilientes, es como las construcciones de los niños que caen y siempre les decimos no pasa nada, volvemos a empezar, y creo que es lo que nos ha brindado de positivo esta pandemia, el volver a empezar, innovar y una máxima creatividad. Muchísimas gracias a las familias, a nuestros equipos de profesionales que siempre están para poder dar lo mejor de ellos mismos, porque eso es lo que hacemos, educar y formar personitas. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. Gracias. Y continuamos con Javier Soler y Beatriz Olivares. Toma. Aquí estamos. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, Lucía. Muchísimas Muchas gracias. Rafaela. Muchísimas gracias a la Fundación Humanae por otorgarnos este premio, que en realidad es un premio que nosotros recogemos en nombre de un equipo magnífico que tenemos de maestras de educación infantil, que verdaderamente han sido resilientes en un periodo muy complicado, estos últimos tiempos que hemos vivido de pandemia y de COVID, y gracias a su fortaleza, a su saber hacer, hemos seguido adelante día tras día y se ha procurado no bajar ni un ápice la calidad de nuestra educación y de nuestro desarrollo en el colegio y el desarrollo de los niños. Y de ello tiene mucha culpa precisamente Beatriz Olivares, a quien cedo la palabra. Gracias, Javier. Gracias, Rafaela y Lucía. Bueno, pues yo especialmente le dedico este premio a toda la comunidad educativa, tanto a los padres como a los profesores, a los alumnos, a nuestros niños, porque a pesar de todas las adversidades, de toda la época que hemos pasado con la pandemia y con el confinamiento, han sabido superar todas esas dificultades y seguir adelante pues muy airosamente. Entonces, muchas gracias a todos por el esfuerzo tan maravilloso que han hecho. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos Gracias. con los premios. Pues sí, continuamos con Irene Vilanova, que no ha podido acompañarnos hoy presencialmente, pero la tenemos telemáticamente. La tenemos, que se va a conectar. Aquí tenemos su premio y ahora conectamos con ella. Irene. Muchísimas gracias de verdad por este premio. Es de agradecer que en un año tan complicado para todas las escuelas infantiles se nos reconozca el esfuerzo y la gran labor que hemos hecho este año. Quiero dedicar este premio a todo el equipo de Hormiguitas, a cada una de ellas. Esas personas han hecho una labor inmejorable durante el año y entre todas hemos conseguido tener un año con éxito. Muchas gracias. Estamos encantados, felices de haber podido reconocer a cada uno de estos líderes excelentes que han sabido pues transmitir a sus equipos todo lo mejor para poder transitar por la pandemia, por este año tan duro, pues como lo habéis hecho. O sea, os agradecemos mucho vuestra labor. La Fundación Humanae está encantada de entregar estos premios y de hacer este reconocimiento en escuelas infantiles resilientes.
Como sabéis, la resiliencia es la palabra que se ha puesto más de moda. O sea, es la palabra más consultada en el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Porque tiene mucho futuro. Si conseguís hacer niños resilientes, en el futuro serán adultos competentes. Y gracias a lo que vosotros habéis sembrado en estas primeras etapas, que son fundamentales en el desarrollo de una personalidad, pues eso, madura, estable, equilibrada, optimista y muy feliz. O sea que os agradecerán toda la vida el paso por vuestras aulas y toda la labor que habéis hecho. Muchísimas gracias. Y este es el punto de partida. O sea, lo que queremos es que los profesores y los padres también aprendan programas de resiliencia que, por supuesto, el Instituto Español de Resiliencia tenemos programados. Podéis entrar y será que, pues eso, cada año haremos estos premios para ir pues, reconociendo vuestra labor tan importante. Muchísimas gracias a todos y estamos felices de haberos tenido con nosotros. Pues continuamos esta charla y este encuentro con dos personalidades que son referentes en su sector. Contamos con la doctora Santos, que es la presidenta de la Fundación Humanae y además ella es médico psiquiatra, y Marisa Artiaga, que es la presidenta de CC Alicante y referente en el ámbito de la educación infantil. Bienvenidas, qué bien estar aquí, un psiquiatra, referente en educación infantil, pediatra. Es un lujo. Yo creo que de aquí podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, Marisa, pues empezamos por ti. ¿Qué opinas sobre el reconocimiento que ha recibido hasta ahora la educación infantil? Bueno, la verdad es que realmente no se reconocía la educación infantil, con lo cual este reconocimiento de este primer congreso de historias bonitas de la Fundación San Pablo CEU es un privilegio el poder dar visibilidad al trabajo que se hace en la educación infantil. Daros cuenta que si hacemos un poquito un recorrido en nuestra historia, pues esta necesidad surge cuando las mujeres empiezan a trabajar, se incorporan a la vida laboral y estaban las casas cuna, que eran simplemente para cubrir esas necesidades de alimentación, de cuidados que tenían los niños. Y esto, lo triste es que se ha ido alargando en el tiempo. Y bueno, pues la primera norma, o sea, medida legislativa que hay es en el 70 con la Ley de Educación, que sí que empieza a considerarse el preescolar, la educación infantil en dos etapas, de los niños de 2 a 6 años, eran los llamados jardines de infancia y el preescolar. Pero sí que es cierto que aunque tenían un carácter ya formativo, pues era cubrir el cuidado de guarda y custodia de esos niños. Cualquier persona y en cualquier lugar servía. Es con la reforma, con el libro blanco de la reforma del sistema educativo, cuando ya por fin se empieza a considerar la educación infantil como una etapa fundamental, porque es una etapa fundamental en la vida de la persona, son los cimientos que tenemos que poner para el adulto del mañana. Y entonces se empieza a dar valor, aunque es una etapa que todavía es voluntaria, una educación voluntaria. Sí que es cierto que bueno, se establecen los 2 ciclos de educación infantil y ya se empiezan por fin a regular los espacios y las titulaciones que tiene que tener el personal que está trabajando con los más pequeños. Estamos hablando de una etapa fundamental. Creo que la doctora Santos luego nos podrá hacer referencia de cómo es el momento en el que los pequeños o cómo es la base de la persona que está creando a nivel y tiene que tener pues, un desarrollo integral a nivel físico, psíquico y emocional, para que realmente el niño pueda evolucionar, tenga este equilibrio, esta armonía, este desarrollo armónico. Es necesario que se empodere la educación infantil, que realmente se le dé el valor, porque es que son los cimientos del adulto del mañana. Y creo que congresos así, iniciativas que quizá hemos tenido que pasar una pandemia para que realmente las familias, o algunas familias, porque sí que es cierto que aquellas que confían en nuestras escuelas están convencidos y luchan por un proyecto educativo como el que llevamos a cabo, pues si ahora, por esta pandemia, que no todo ha sido negativo, se da visibilidad a la importancia de esta etapa, el 0-6, como la formación de la persona, siempre hay que agradecerlo, por supuesto, Lucía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marisa. Tu visión siempre es muy valiosa y muy interesante por la gran experiencia que tienes. Bueno, Rafaela, y para ti tengo reservada la siguiente pregunta que dice: ¿crees que cualquier persona puede ser un educador infantil o hay alguna característica que los diferencie de otros educadores y, por supuesto, de otras profesiones? Pues sí.
verdaderamente, o sea, todos tenemos la posibilidad de ser buenos educadores y en las distintas etapas. O sea, tenemos la posibilidad, pero verdaderamente nadie da lo que no tiene. O sea, que tenemos que prepararnos muy bien, enfocado como si dijéramos, a la trama de niños que vamos a tratar. No es lo mismo a una etapa infantil que a una preadolescente, que a un universitario, pero o sea, la posibilidad sí que la tenemos, pero tenemos que prepararnos. Si me preguntas, ¿todos podemos? Pues realmente, o sea, lo que pienso es que en los niños tan pequeños, o sea, necesitan como unas capacidades especiales, porque se está creando como la primera célula de lo que va a ser la personalidad del futuro. Yo creo que la educación infantil es tremendamente importante, porque tenéis en vuestras manos, o sea, como la personalidad es como plastilina, o sea, se va formando y tenéis que sacar de dentro las potencialidades que tiene cada niño. Yo me gusta mucho trabajar la resiliencia desde las primeras etapas, porque ahí se va a crear también pues, esa personalidad de lo que va a ser un adulto seguro, equilibrado, estable, componiendo las bases. Las bases hay que aprenderlas, como decimos. O sea, nosotros desde el Instituto Español de Resiliencia y desde la Fundación Humanae organizamos cursos específicos para padres y para profesores, porque yo creo que lo tenemos que aprender. Pero qué duda cabe que con ilusión y con deseo todos podemos ser buenos educadores. Hombre, qué duda cabe, qué bien, qué interesante. Pues hemos recibido el apoyo de referentes en el sector que quieren sumarse a esta iniciativa, así que vamos a dar paso a Enrique Castillejos. Antes de nada, permitidme mandaros un saludo muy afectuoso y muy cariñoso y lamentar no poder estar allí. Ha sido del todo imposible. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Desde hace muchos años me llegan preguntando si la educación infantil es importante y si lo es, cuán importante es. Yo siempre contesto que la educación infantil no es importante. Es fundamental y no se puede entender una sociedad de la que ahora se llama esas sociedades evolucionadas, la sociedad del siglo XXI, pues no se puede entender una sociedad del siglo XXI sin una etapa de educación infantil de importancia y de calidad. Afortunadamente en España tenemos y gozamos de una educación infantil de extrema calidad, a niveles mundiales de los primeros, y eso es un orgullo como pedagogo, porque la educación infantil es uno de los pilares fundamentales de la pedagogía. Y además en la práctica pedagógica es un laboratorio inmenso donde los maestros, las maestras ponéis diariamente toda vuestra capacidad técnica para cumplir con esa función, que los alumnos aprendan. Pero también asistís a las familias en esa etapa tan importante para ellos como son sus hijos pequeños. ¿Me permitís un secretito? Cuando doy formación al profesorado, ya sea permanente o en los másteres de formación del profesorado de secundaria, siempre les digo una cosita. Si por mí fuera, todos ustedes estarían una temporadita en educación infantil. Y así se darían cuenta de la extrema complejidad que tiene nuestro trabajo. Técnica y humana. Y hablando de humana, en este año tan difícil de pandemia, habéis dado una lección profesional, vocacional y humana sin parangón. Y dudo mucho de que logremos transmitiros y agradeceros vuestra importancia. Si os sirve de algo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España lo hacemos. Y lo hacemos con humildad y lo hacemos con orgullo. Y también deciros que nosotros siempre hablamos de infantil, siempre defendemos la etapa de educación infantil y si os podemos servir de algo, estamos Muy bien, muy interesante también el enfoque. Y Marisa, ¿consideras que las circunstancias que hemos vivido habrán contribuido a consolidar un mayor compromiso familiar y social en favor de la educación infantil? Yo creo que sí, por lo que hemos estado comentando todos. Creo que las familias se han dado cuenta de que realmente no es un servicio asistencial de guardia y custodia. Como bien decía la doctora Rafaela Santos, es
la base, son los cimientos del adulto del mañana. En estas primeras etapas, los niños no solo, sí que es cierto que es la alimentación, es el sueño, es el control de esfínteres, pero hay que trabajar unas rutinas, hay que trabajar unos hábitos de alimentación, de sueño, son unas destrezas, hay que darles la capacidad y las oportunidades de nuevos aprendizajes. Es cierto cuando dicen es que el niño tiene que ser el propio protagonista de su aprendizaje, es así, es real. Ellos tienen que observar, que experimentar, que investigar. En esta primera etapa es cuando ellos van a aprender, van a desarrollar y van a ejecutar las destrezas cognitivas, psicomotoras, las destrezas sociales, las afectivas. Como decía la doctora Rafaela, hay que inculcar esa educación emocional desde las primeras etapas. O sea, creo que esta pandemia ha permitido mostrar el trabajo que se hace en las escuelas infantiles, los profesionales, porque como decía Rafaela, el educador tiene que ser una persona especial, todos pueden educar, pero tenemos que estar formados y en continua formación, innovando y viendo a los alumnos que están en nuestras aulas, que vienen a nuestros centros para aprender a educarles. Y sobre todo, tenemos que tener claro que educar es generosidad absoluta, es dar de nosotros mismos para que los demás crezcan. Y es lo más bonito. Y creo luego que eso... tenéis un papel muy importante también, que nosotros los pediatras lo vemos a pie de consulta, que es que muchas veces sois vosotros los primeros que encendéis esa lucecita roja de ojo, que con este niño puede estar pasando algo, ¿no? Estáis tan en contacto con estos niños realmente durante tantas horas, a veces más horas que incluso las que pasamos los padres con nuestros propios hijos, que a veces esa primera voz de alerta o de alarma cuando hay a lo mejor pues, una sospecha de un trastorno de neurodesarrollo, sois vosotros, ¿no? Y llegan estos padres diciendo, es que en el colegio me han dicho que... Y al final lo que hablábamos, ¿no? Esto no deja de ser un trabajo en equipo entre papás, educadores, sanitarios, ¿verdad? Siempre por el bien de nuestros niños. Justo, así es. De ahí la importancia de la especialización. No todo el mundo sirve para educar estas primeras etapas. Hay que estar muy formado y hay que ir identificando. Nos llegan bebotes desde los 6 meses. Cualquier cosita que se puede detectar, que además se puede corregir en esta etapa, si se hace un buen trabajo, es imprescindible detectarlo. Y luego es fantástico el que podamos trabajar así. Esto es un lujo, estar sentadas hoy aquí, poder trabajar a nivel de sanitarios, de especialistas sobre esta primera etapa, esto da mucha fuerza. Realmente, sí. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Ignacio Grimá. Él es vicepresidente de ACADE y también ha querido contribuir con su opinión y su experiencia. Vamos a darle paso. Hola a todos. Queridos amigos de la Fundación CEU San Pablo, querida Lucía, es un auténtico placer estar hoy con todos vosotros, un evento tan importante, ¿verdad?, y a la vez tan bonito para el mundo de la educación infantil. Muchas gracias por permitirme hablar hoy en nombre de todas las escuelas infantiles privadas de España y especialmente por el contexto tan complicado que estamos viviendo. Sin duda, no ya desde el inicio de la pandemia, sino desde mucho tiempo atrás, las escuelas infantiles nos estamos encontrando con muchísimas dificultades que vencer en nuestro día a día, con muchísimas barreras que superar de cara a poder seguir desarrollando nuestra vocación, que es poder seguir ayudando a nuestros alumnos, a vuestros hijos, a seguir formándose como personas para el día de mañana. En este contexto es evidente que la crisis generada por el COVID-19 ha traído muchísimas dificultades adicionales, por supuesto a nivel sanitario, pero igualmente a nivel laboral, a nivel económico. En este sentido es verdad que están siendo momentos muy complicados para nuestro sector. Por todo esto, quiero agradecer especialmente la sensibilidad que ha mostrado la Fundación CEU San Pablo a la hora de ayudarnos a poner en valor el rol tan importante que ejercemos las escuelas infantiles, por supuesto desde una perspectiva de apoyo al niño y desarrollo cognitivo, emocional, social por su parte, pero igualmente de cara a las familias, en términos de cómo conseguimos crear unas comunidades que, aún más en momentos tan difíciles como este, creemos que aportan un valor fundamental para nuestra sociedad. Por todo ello, no podemos más que agradeceros vuestra dedicación, vuestro cariño y vuestra sensibilidad hacia nuestro sector y animaros a continuar a futuro con este proyecto tan bonito. Espero que, como yo, podáis disfrutar muchísimo del evento de hoy y, sin más, daros las gracias. Un abrazo. Muy bien. Y por último, yo quería haceros una pregunta a ambas, que yo creo que el enfoque que le podemos dar las tres puede ser muy, muy interesante. Y es, ¿cuáles creéis que son las consecuencias que ya estamos empezando a ver tras un año de pandemia en nuestros niños? Doctora Santos, ¿usted qué opina como psiquiatra? A ver, yo creo que el aislamiento ha tenido quizá un
Una parte que puede ser de mayor convivencia con los padres, pero ha generado ese aislamiento como mucho miedo. O sea, lo que podemos percibir es que, claro, todo en cada familia, o sea, los hijos son reflejo de los padres. O sea, que es como se vive. Hay familias que lo han gestionado estupendamente, pero en muchos niños lo que se va viendo pues es esa dificultad de no poder socializarse, retraerse mucho más, y yo creo que eso es producto del miedo. Esto va a incidir, desde luego, en el desarrollo psicológico de la personalidad. O sea, que nos preocupa de cara un poco al recorrido que pueda tener. Pero todo en la vida se puede corregir, se puede enfocar. También ha habido, como os decía, esa parte positiva de mayor convivencia en la familia, porque nunca han jugado tanto los padres con los hijos o han tenido tanta oportunidad. Y bueno, unos lo habrán gestionado mejor, otros peor, pero yo creo que también no podemos quedarnos solo con la parte negativa, que puede ser esa, el miedo, la ansiedad, y depende también de cada edad, ¿no? Los niños pequeños, pues quizá no lo han notado tanto, pero los adolescentes estamos muy preocupados con el desarrollo psicológico de la adolescencia en la pospandemia. Absolutamente. Estoy de acuerdo completamente contigo. De hecho, yo he tenido pacientes que se han emocionado, ¿no? al hacer este recorrido y esta mirada atrás de decir, es que nos ha venido fenomenal como familia porque ha sido como un parón obligado y por primera vez hemos dispuesto de esta cantidad de tiempo para estar con nuestros hijos. Entonces, yo creo que aquí sí que ha habido dos grandes grupos, ¿no? Aquellos padres o aquellas familias bien estructuradas, bien consolidadas, emocionalmente estables y fuertes. Entonces, ese mensaje, ¿no? De que al final nosotros somos ese espejo donde nuestros hijos se reflejan todos los días, y si mamá y papá, a pesar de las adversidades, son capaces de darle esa vuelta, de esa mirada amable y esa mirada inocente al día a día de sus hijos, pues nuestros hijos lo van a vivir mucho mejor, ¿no? Respecto a los adolescentes, efectivamente, yo en mi caso, los adolescentes que su vida social es casi lo más importante, pues de repente exigirles que se queden en casa ha sido muy duro para ellos, porque su desarrollo les pide salir, ¿no? Y sociabilizar. Pero bueno, repetimos lo mismo. Padres estables, padres emocionalmente bien regulados, conseguiremos sacar a nuestros adolescentes de esa cueva donde están delante del ordenador y que poco a poco vayan recuperando sus vidas. ¿Tú qué opinas, Justo. Marisa? Pues en los más pequeñines, sí que sobre todo los que han nacido en época COVID, es curioso, ¿no? Porque les cuesta los ruidos, yo creo que son más los miedos, las inseguridades, el relacionarse con los demás. Es un poco ese aislamiento. Sí que creo como positivo lo que habéis apuntado las dos, que es fantástico, que han habido hábitos que se han instaurado en las familias de desayunar, de poder comer juntos, de poder cenar, de poder jugar cuando ya no se jugaba, de iniciar un deporte junto, de poder comunicarse mucho más. En la época que tú comentas, en la etapa que comentas de adolescencia, es fundamental el poder, esa comunicación, como ellos lo han vivido. Y en los más chiquitines, sobre todo, se ha notado pues aquellos que estaban en el control de esfínteres, aquellos que tenían los hábitos adquiridos, como a veces ha habido un pequeño retroceso, pero sí que es cierto que se han ido adaptando poquito a poco, pero sí que como especialista, pues como dice la doctora Santos y como bien tú dices, Lucía, nos preocupa mucho a nivel psicológico cómo va a influir, ¿verdad?, en las posteriores generaciones y también en adultos, ojo, porque yo creo que esto nos está haciendo un poquito mella a todos. Sí. Han habido muchos miedos, gente que luego al salir a la calle le ha costado, familias que han tenido duras pérdidas, y ha habido que trabajar también con los pequeños el duelo. O sea, sí que hay que ir valorando y evaluando a lo largo del tiempo cómo va a ir influyendo. Absolutamente. Muy bien, pues aquí damos por terminada esta pequeña mesa redonda. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer y ojalá más encuentros, ¿no? Gracias a ti, gracias a ti siempre. Que moderas fenomenal, con esta sonrisa tan estupenda, aunque no se vea. Lo repetiremos sin mascarillas y con estas sonrisas que merecen todos nuestros profes y educadores que estáis al otro lado. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Y aquí
aquí ponemos punto y final a este primer Congreso Nacional de Historias Bonitas. Ha sido precioso comprobar el amor, la dedicación y la profesionalidad de tantas y tantas personas admirables que ponen a sus niños en el centro de sus vidas. Muchísimas gracias a todos por tanta dedicación y tanto amor, y muchísimas gracias a la Fundación San Pablo CEU por hacerlo posible. Para completar nuestro encuentro, les invitamos a visualizar los capítulos de nuestra serie cliqueando en las páginas web de vuestras escuelas. Además, también encontrarán la historia bonita de su escuela en su página web y en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayamos conseguido dar relevancia a una labor trascendental e imprescindible para nuestra sociedad, la de educar a los más pequeños, lo mejor de nuestras vidas. ¡Adiós! ¡Adiós, historias bonitas!